Hola, buenos días, feliz martes, martes 24 de septiembre. Aquí estamos en la conferencia postmañanera. Bueno, no en la conferencia, en la plática postmañanera para el resumen de lo que se abordó este día en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a los temas que hoy fue muy energética la conferencia matutina. Se habló sobre el programa de recuperación de la industria petrolera. Estuvieron el director de Pemex, Octavio Oropesa. Estuvo también la secretaria de Energía, Rocío Nale. Se abordó ampliamente el tema de la recompra o la compra de equipo para mantenimiento de 6 refinerías durante este año. Se destinarán 12.500 millones de pesos, según informó Rocío Nale. Y Octavio Romero, el director general de Pemex, informó que durante estos meses se ha registrado, se ha señalado un repunte de la producción petrolera. Él señaló que en noviembre del 2018, es decir, poquito antes que dejara la presidencia de la República Enrique Peña Nieto, la producción de barriles de petróleo estaba en 1.702.000 barriles. En septiembre de este año se incrementó ligeramente a 1.715.000 barriles diarios. En diciembre de este año, es decir, al culminar este año, se espera una producción de 1.778.000 barriles diarios, y el propio presidente López Obrador planteó como objetivo que para el 2024 se llegue al mismo nivel de producción de 2.400.000 barriles diarios, es decir, casi 700.000 barriles más de lo que se está produciendo actualmente, que era el nivel de producción que se tuvo durante el sexenio de Vicente Fox, que incluso alcanzó los 3 millones de barriles diarios de petróleo, y el de Felipe Calderón. Toda esta reflexión sobre la industria petrolera llevó a López Obrador a analizar al petróleo, a la riqueza petrolera mexicana, como una palanca del desarrollo nacional, y a señalar que más allá, evidentemente, de que se trata de un recurso no renovable, de que hay la necesidad de una reconversión energética en todo el país, del uso de energías no contaminantes, sigue siendo Pemex la industria que servirá para la palanca nacional. No todo va a depender de Pemex, dijo él. No vamos a caer en el mismo error de la época de José López Portillo. De hecho, fue una pregunta que le hicieron cuando nos preparábamos para administrar la abundancia, y lo que en realidad sucedió es que vivimos la debacle financiera, la debacle económica del peso, la baja de los precios internacionales del petróleo, que estaban por arriba de los $100 en 1981, generó una caída de castillo de naipes en el gobierno de López Portillo. Pero ¿qué era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? Señaló López Obrador hoy en su conferencia de prensa. Es que la corrupción en la época de los años dorados de la abundancia petrolera mexicana, sobre todo en el sexenio de José López Portillo, era boyante, era escandalosa, fue indignante, y pues desde ahí vino el declive prácticamente para siempre de la vieja clase política que quiso, pues, lo que yo llamo los cleptócratas de entonces, pues quisieron mantener durante algún tiempo más la batuta del gobierno, pero fueron desplazados por los tecnócratas, esos que llegaron con Carlos Salinas de Gortari y que finalmente cayeron en escándalos de corrupción mucho más graves, mucho más agudos, en una situación terrible que superaron con creces la de Echeverría y de López Portillo. Este fue uno de los temas que se abordaron sobre todo en la primera parte de la conferencia matutina del día de hoy. Voy a aprovechar este descansito para mandar saludos a quienes nos están sintonizando en Facebook. A Berenice, buenos días. Verónica Ledesma, quien está aquí conectándose, a todos los amigos y las amigas
que están interesadas e interesados en este resumen diario. A Oscar Páez desde Monterrey, muchas gracias. La situación en relación con el petróleo también llevó a otras reflexiones sobre, evidentemente, la corrupción. Y sobre la corrupción, López Obrador le recetó un desafío a la Organización Mexicanos contra la Corrupción, que ellos respondieran por qué durante tantos años no criticaron, no cuestionaron que en 1994, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se haya realizado una reforma al Código Penal para que la corrupción no fuera delito grave. Vamos a escuchar esta parte de la conferencia matutina, así casi al final fue como planteó esta pregunta López Obrador. Buenos días a todos los que nos están viendo incluso desde Utah, Estados Unidos, desde Tlaxcala y desde Querétaro. Vamos a escuchar esta parte casi final de la conferencia matutina. Mexicanos contra la corrupción. En la época en que ellos simulaban que combatían la corrupción, ¿por qué no dijeron nada de que Salinas en 1994 modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave? ¿No lo sabían ellos? ¿Cómo fue que crearon una asociación civil llamada Mexicanos contra la Corrupción? Sí, nunca dijeron nada, nunca. Me gustaría que Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que hayan creado una asociación que se llame Mexicanos contra la Corrupción y que nunca hayan dicho nada de la legalización de la corrupción desde la época de Carlos Salinas, precisamente cuando el papá del creador de Mexicanos contra la Corrupción, Claudio González, X González Guajardo, era uno de los hombres más cercanos al entonces expresidente Carlos Salinas de Gortari? También en materia de corrupción exhibió de manera muy clara la doble cara del gobierno de Felipe Calderón casi al finalizar su mandato, cuando denunciaron al exgobernador, ya entonces exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en esa época, por cierto, presidente nacional del PRI, y luego que por cochupos, así lo señaló López Obrador, nos enteramos de que la PGR había exonerado a el propio Humberto Moreira. Vamos a escuchar esto. Lo exoneró justo antes de que entrara Enrique Peña Nieto al poder en 2012. En fin, antes de escuchar es el audio, estoy viendo y leyendo sus reacciones y sus comentarios. A Gustavo Enrique Trejo, muchas gracias. A Hugo Lamilla Méndez, buenos días también. Vamos a escuchar esta parte, esta anécdota o el anecdotario de la politiquería que tiene que ver con el caso de Humberto Moreira, el ex gobernador priista, ex dirigente nacional priista, ya casi nadie menciona eso, de Coahuila. la Procuraduría emite un escrito para exonerar de todos los delitos al exgobernador Moreira. Entonces, era toda una farsa. O sea, por un lado, públicamente diciendo Moreira corrupto y debe de ir a la cárcel. Cuando por cochupos, enjuagues, arreglos que se hacían, porque eran especialistas en arreglarse. Exoneró a la PGR, a Moreira, después de que era un aparente perseguido o señalado como representante de la corrupción.
Esa es parte también de la historia de la corrupción en México y que tiene que ver con la corrupción también que se dio en Pemex. Los propios panistas cuestionaron, criticaron, condenaron la grotesca, escandalosa, terrible corrupción en Pemex durante la época de López Portillo, de Jorge Díaz Serrano. ¿Cómo olvidar a los que no sepan quién es Jorge Díaz Serrano? Fue el director de Pemex en la época del boom petrolero, señalado pues por trafiques, corrupción en la renta de buques petroleros, socio de George W. Bush. Pero bueno, la corrupción 20 años después, en los sexenios de Felipe Calderón y de Vicente Fox en Pemex fue muchísimo mayor, sobre todo en el sexenio de Vicente Fox, cuando desfilaron por Pemex contratos a los hijos de Martita Sagún, contratos para acallarle la boca y dominar y controlar al sindicato petrolero dirigido por Carlos Romero de Champs, contratos multimillonarios con transnacionales, lo que fue la supuesta búsqueda del tesorito en el fondo del mar, en aguas profundas, la reforma energética de Felipe Calderón, fue sobre todo un asunto de reparto de los bienes nacionales y no de incremento de la producción petrolera. Fue el desmantelamiento de Pemex bajo el pretexto de la ineficacia de la empresa, ineficacia que en buena medida tenía que ver con la corrupción que los mismos funcionarios de Vicente Fox, de Felipe Calderón y por supuesto de Enrique Peña Nieto generaron en Pemex. Tan es así que uno de los grandes escándalos de corrupción que se están investigando a nivel internacional es el de Odebrecht y tiene que ver con Pemex y con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En fin, estos fueron los temas que se abordaron sustancialmente en la conferencia matutina de este martes. Espero que les sea útil. Me piden que yo comente el pronunciamiento de Greta Thunberg, la joven de 16 años, casi una niña, sueca que estuvo ayer en las Naciones Unidas. De eso vamos a hablar más extenso en nuestro videoanálisis de la noche. Por lo pronto, el objetivo de este comentario y de estas capsulitas es hacer el resumen de la conferencia matutina. Les envío un abrazo. Aquí nos están viendo desde Los Ángeles y me dicen aquí, los hijos de Marta Sagún se quedaron con inmuebles que estaban bajo resguardo del Fobaproa. Eso es lo que nos comenta Kafkito. No, se quedaron no solo con inmuebles, se quedaron con contratos, se quedaron con buena parte de la riqueza nacional, pero de eso evidentemente el señor Vicente Fox, que dice que hay que darle en la madre a la cuarta transformación, ni se acuerda ni se ocupa, porque tiene una desmemoria selectiva, sobre todo en asuntos de corrupción que tienen que ver con él, con su sexenio. En fin, buenos días, sean felices.